Voy a comenzar a grabar. Ahora sí estamos grabando. Perfecto. Entonces, segunda semana, módulos 3 y 4. Tema, planilla de cálculo, el uso, ¿cierto? Ya del Excel. Como les comentaba la primera semana, las actividades que nosotros realizamos, que fueron bastante, ¿cierto? De acuerdo a lo que yo estoy apreciando, bastante menores en la carga de trabajo que lo que hacíamos en las asignaturas anteriores, porque como les comenté también la semana pasada, ¿cierto? La idea es que estamos en el cuarto periodo, estamos ya finalizando el semestre y la carga de trabajo, ¿cierto? La queremos hacer un poquito más accesible para ustedes, de tal manera que puedan realizar las actividades tanto formativas como sumativas, pero que no sean un desgaste. La verdad es que yo, por lo que pude percibir, de acuerdo a la participación de ustedes en la sala de clase, en el aula virtual, estuvieron fantásticos. Muy alta la participación en el foro, muy buenos los comentarios, los aportes, así que los felicito. Y en cuanto a las notas, ¿cierto? De la evaluación 1, que ya ustedes me imagino que se habrán dado cuenta que están tanto en Moodle como en el aula, o sea, en el aula virtual como en el sistema de ENAC. ¿Ok? Entonces, sumando y restando, la verdad es que la evaluación número 1 fue bastante positiva, muy buenas notas, muy buenos aportes, muy buenos trabajos, algunos muy entretenidos, ¿cierto? Con el diseño que ustedes realizaron del diagrama de flujo. Otros fueron un poquito más telegrama, pero en definitiva, la mayoría participó bien. Ahora, una de las cosas importantes que es bueno destacar, sobre todo cuando ya vamos en la primera evaluación y estamos entrando, ¿cierto?, en la mitad de la cancha, que dice relación con los sistemas de evaluaciones, aquellos alumnos que trabajen solos o los que trabajan en grupo, si tienen de repente alguna duda, alguna consulta, es bueno que lo realicen, ¿cierto? Porque algunos se quedan con, a lo mejor fueron los menos, ¿cierto? Yo estoy hablando del porcentaje menor, pero, por ejemplo, no hicieron todo el trabajo, sino que hicieron o el diagrama flujo o la investigación, pero no hicieron los dos, ¿ok? Y no es que el diagrama flujo después me lo hayan mandado en Excel, o otro me lo mandaron en Word, otro me lo mandaron en PPT, sino que simplemente la idea es realizar las actividades que me están solicitando. Y si tengo dudas, alguna precisión, algo un poquito diferente, es bueno consultar. Ahora, con respecto a los grupos, muy bien, ¿cierto? Lo que ustedes indicaron, que fue lo que les solicité y lo hicieron perfecto, de que en cada uno de los trabajos enviados me indiquen cuáles son los integrantes de los grupos. Eso me permite a mí como docente, a ustedes como alumnos, tener la seguridad de que las notas que le corresponden al grupo van a ser para los integrantes del grupo y no, ¿cierto?, alguno que yo a lo mejor estimé, consideré que podría ser y ustedes también, y así nos evitamos cualquier detalle. Así que también, muy bien con respecto a eso, las indicaciones fueron absolutamente, podríamos decir así, acatadas, así que también un buen punto, sí, otro ticket para ustedes como grupo. Bien. Entonces, de alguna manera, yo les quería comentar esos detallitos con respecto a las evaluaciones, que siento que son las que a ustedes de alguna manera les sirve porque son las que le están marcando el puntaje, la nota para el promedio final y obviamente todos, ¿cierto?, esperamos que aprueben el ramo y si es posible se eximan del examen. ¿Cierto? No se olviden que el examen es la última actividad que se denomina módulo 9, que es el día viernes de la última semana, o sea, es el último día hábil de la última semana, y por lo tanto, aquellos alumnos que tienen un promedio de 5,5 para arriba se eximen, ¿cierto? Y espero que esta ocasión también sea así para muchos de ustedes. Entonces, dado que fue bastante buena la evaluación y la percepción que yo tengo con respecto a la primera semana, no me queda más que decirles excelente. La mayoría inclusive bajaron el Visachi, hicieron el diagrama flujo en el Visachi porque eso fue lo que me mandaron, así que se cumplió el propósito de que también utilizaran a lo mejor una herramienta diferente, dado que está especialmente diseñada para el diseño flujo. ¿Ok?
Ahora, lo que nosotros vamos a comenzar a ver es una herramienta que también está diseñada para algo bien específico, ¿no es cierto?, que son los números. Generalmente nosotros asociamos, porque el nombre que se lo dice, planilla de cálculo, a Excel como una herramienta que me permite rápidamente realizar operaciones matemáticas, operaciones estadísticas, operaciones financieras, pero también sabemos que este sistema me permite utilizar otra área que es la alfabética y por lo tanto me permite ingresar a mí también frases, ¿cierto? Letras. Entonces es un sistema bastante más completo. Ok. Dado que ya han ingresado bastante a la sala y siempre se trabaja como una distribución para que, esperar que se vayan ingresando y estén todos más participando, lo mismo que siempre hago, me voy a salir de la sala, digamos, de Zoom y me voy a ir a compartir mi computador para el trabajo que sigue en la segunda parte. Ahora, no se olviden que si quieren hacer algún comentario, en el chat no pueden, tendrían que hacerlo a través de los micrófonos, ¿vale? Así que me voy a salir de la sala, como les digo, y voy a empezar a revisar las actividades que ustedes tienen programadas para esta semana. Entonces no nos olvidemos que ya estamos en el módulo 3, módulo 4, comenzamos con el tema de Excel, y esta semana se divide obviamente en dos etapas, dos partes, que hoy día lunes vamos a ver la primera, que es el inicio, ¿cierto?, que es los aspectos básicos de Excel, y el día miércoles, que es la próxima clase de videoconferencia, ya vamos a analizar el módulo 4, y el día viernes, que también es cierto, tenemos actividad, la semana pasada ustedes saben que fue una situación especial porque el jueves era feriado, ENAC asumió, ¿no es cierto?, que el día viernes también lo querían hacer así como sin clases y por lo tanto por eso no tuvimos clases, fue algo excepcional. Y por lo tanto esta semana van a ser lunes, miércoles y viernes como corresponde. ¿Ok? Entonces la clase de videoconferencia, digamos, el día viernes podríamos dejar para algunas consultas, dudas, ¿cierto?, analizar y conversar acerca de la evaluación que se entiende también debieron realizar esta semana. No se olviden también, y esto ya como para cerrar, que las semanas están ahora un poquitito más acotadas, porque en las clases anteriores, las asignaturas, ¿cierto?, de los periodos anteriores, se le daba hasta el día domingo a última hora para realizar, o subir, mejor dicho, las evaluaciones que corresponden a la parte sumativa, pero como una forma de también darle descanso suficiente, que tengan por lo menos un día, ¿cierto?, para ustedes, se aconsejó que solamente se subieran hasta el día sábado, y por lo tanto eso significa que el día domingo debiera ser de pleno descanso para ustedes, ¿ok? Así que eso también recordarle para que ustedes se acuerden con respecto a ese tema. Ok, entonces ahora yo me voy a ir a compartir lo que ustedes ya tienen, ¿no es cierto? No se olviden que ustedes ya han pasado por varias asignaturas, cada módulo consta de algunos PPT, algunos videos, algunas actividades formativas, que en este caso, ¿no es cierto?, ahora nos toca, corresponde a una tarea. La semana pasada fueron foros, ahora solamente tareas, y así vamos a ir 100 semanas en adelante, solamente con una actividad formativa, que esa actividad les permita a ustedes ir desarrollando los conocimientos que se espera, si adquieran durante cada uno de las semanas para finalmente conformar el mes. Ya, así que yo también no se olviden que siempre los motivo para que ustedes realicen esas actividades y vayamos avanzando. Ustedes, digamos, vayan avanzando, me equivoqué de PPT, vayan avanzando en lo que es la semana. Típico pregunta, ¿cierto? Se las voy a hacer como siempre. Están viendo el PPT que abrí, que es el que aparece en el módulo 3. Cualquiera de ustedes que me diga sí, lo estamos Sí, profe. Vale. Sí. Ya. Gracias, Elizabeth. Ok. No hay de qué. ¿Cuál es la gracia, cierto, de nosotros utilizar esta herramienta que se llama Excel y que es conocida también como planilla de cálculo? Esta herramienta, todos sabemos, ¿cierto?, porque ya la mayoría de ustedes la usa y a lo mejor la usa de una manera bastante avanzada, pero es una forma de realizar a través de esta herramienta de planilla de cálculo una actividad que nos permite trabajar con datos y números. En el mundo, ¿cierto?, profesional,
cuando ya ustedes estén, lo más probable, ejerciendo sus funciones, se van a dar cuenta y se van a apreciar que al interior de la empresa hay muchos software, muchos programas que son exclusivos de números y que permiten realizar todas las funciones que tiene Excel al interior, ¿cierto? En su aspecto medular, pero solamente en cuanto a números. Y hay otros programas que son muy avanzados, que son muy buenos, que son muy utilizados con respecto al tema de lo que es análisis de letras o de escritura. Y por lo tanto, ¿cierto? Son programas que son diferentes, que son avanzados, pero que cada uno cumple su función. En cambio, ¿cierto? Excel tiene la gracia de unir esos dos aspectos, el aspecto de los números y el aspecto de las letras. Y por lo tanto, a través de una sola herramienta, yo logro, ¿no es cierto?, la utilización de dos funciones que son bastante importantes y que son bastante utilizadas a nivel, como digo, profesional. Entonces, Excel tiene la gracia, más encima que si lo sumamos, de que es un programa que viene, ¿cierto?, de la Microsoft, que viene cuando uno compra el paquete, ya viene incluido. Y por lo tanto, la mayoría, podríamos decir que de un uso masivo, y muy conocido hasta inclusive por los niños. ¿Sí? Es impresionante, ¿cierto?, como hoy en día la tecnología está al alcance de todo y podemos utilizar esta herramienta. Entonces, ¿cuál es la gracia? Justamente eso, que es una herramienta accesible, que es una herramienta, digámoslo así, gratis, que está en todos los sistemas operativos, en cualquier computador, y esa es la gracia. Entonces, primero, está además decirlo, pero es importante que ustedes lo recuerden y lo tengan en consideración, que si utilizan Excel para esta parte, ¿cierto?, esta última semana de la asignatura, es lo óptimo, porque si no, ¿cierto?, van a tener el problema de cómo van a realizar la actividad y cómo van a realizar ustedes las funciones. Entonces, viene aquí la pregunta, ¿cierto?, que también es importante realizarla. ¿Alguno de ustedes tiene problema con el uso de Excel? Me refiero a que no tenga Excel, ¿cierto? No que no lo sepa usar, porque para esto está justamente esta clase. Porque podría haber alguno, ¿cierto?, que puede que tenga un computador, tenga una tablet o tenga algún cierto elemento tecnológico que de alguna manera le complica el uso del Excel. Ahora, si no fuera así, sería, ¿cierto?, muy bueno. ¿Por qué? Porque justamente la idea es trabajar en Excel. Ustedes se dan cuenta también, a medida que avanza el curso, que nosotros lo vamos a considerar, y de acuerdo a la temática que ustedes vieron en la primera clase cuando conversamos, que la profundidad, ¿no es cierto? Aquí nosotros no vamos a salir expertos en Excel, sino que vamos a saber utilizar lo esencial, vamos a salir sabiendo cuál es lo preciso para que yo pueda utilizar en todos mis trabajos a nivel personal y a nivel profesional. O sea, esta herramienta me va a permitir, ¿cierto?, facilitar mi trabajo, y esa es la gracia con respecto a lo que... Y, como les digo, hay alguien que tiene el micrófono abierto, ¿eh? Está escuchando muy fuerte. Como les digo, otra de las cosas que nos permite el Excel es que podemos realizar actividades, podemos realizar funciones tan simples como absolutamente complejas, ¿ok? Entonces, como en cualquier actividad que uno tiene como asignatura, ustedes saben, ¿cierto? Ya nosotros hemos tenido varias, uno podría hacer complejo, en realidad, ¿cierto?, la asignatura solamente en base a las fórmulas, en base a la aplicación, en base a el enunciado, de tal manera que se les complique el desarrollo. Y obviamente que el propósito, por lo menos siempre lo que es mi predicamento, es que se utilice una herramienta a través de una ayuda y no de una complejidad con respecto al que está aprendiendo. Entonces, en ese aspecto nosotros, si bien es cierto, sabemos que la herramienta me permite realizar actividades complejas, como podría ser, ¿no es cierto?, algunas funciones ergonométricas, algunas funciones econométricas, por ejemplo, todo lo que dice en relación con matrices, ¿cierto?, que la multiplicación de matrices, división de matrices, o hacer análisis de matrices multidimensional que me permitan, ¿no es cierto?, tener, por ejemplo, 500.000 números como línea, y en columnas 30.000,
¿cierto?, el desarrollo de esas situaciones muy complejas, y la verdad es que los estudios, los investigadores avanzados lo pueden realizar. Y nosotros obviamente que nosotros no vamos a realizar ese tipo de actividades, vamos a realizar algo mucho más sencillo, pero que nos permita manejar bien el tema. Entonces, sí hay que tener en cuenta que la herramienta Excel me permite, ¿cierto?, también utilizar y análisis bastante complejos, pero de una manera práctica, independiente, ¿cierto?, del análisis que nosotros realicemos, que por ejemplo puede ser una base de datos muy numerosa o una base de datos pequeña. La gracia que tiene Excel es de que, independiente, ¿cierto?, de eso, las representaciones estadísticas, matemáticas y, por ejemplo, gráficas, son muy rápidas, son bastante aceptadas en el mundo de la industria, porque la demora que uno, desde que utiliza el programa hasta que sale el resultado, es bastante aceptable, ¿cierto? Comparado con algunos programas bien particulares y bien específicos, no hay más allá de un par de segundos que es la diferencia, por lo tanto, para uno en el mundo de la industria, en el mundo del usuario básico, ni siquiera lo perciben. ¿Okay? Los expertos sí lo perciben, pero en este caso nosotros vamos dando cuenta que esta es una herramienta que ayuda mucho y que simplifica la vida. Esa es la gracia de Excel. ¿Okay? Ahora, la primera parte que nosotros vamos a ver y que ustedes ya lo tienen ahí, ¿cierto? Ustedes ya tenían los PPT, seguramente más de algunos ya lo bajó, ¿cierto? Entre paréntesis, solamente un paréntesis, la semana pasada hubo 2 alumnas que no ingresaron nunca en la sala, entonces es bueno, si ustedes saben que ahí está el material, ahí ustedes realizan las actividades, usted puede ahí realizar los trabajos y por lo tanto la ganancia es que se participe de la aula virtual. Así que los insto y los motivo a que lo sigan haciendo y aquellos alumnos que están acá, ¿cierto? Esta semana debieran ya participar porque si no van a tener problemas con las evaluaciones. Eso es el paréntesis. ¿Ok? Bueno, como les comentaba, nosotros vamos a empezar siempre uno cuando comienza con un tema, parte con los conceptos, ¿cierto? Con las definiciones, con el lenguaje que nosotros debiéramos conocer para comenzar a trabajar en cualquier área de la actividad que nosotros realicemos. Y así cuando uno está en estadística tiene que conocer algunas definiciones, ¿cierto? Alguna nomenclatura estadística, si estoy en matemática lo mismo, si estoy en economía, en administración, siempre ¿cierto? Hay conceptos y definiciones que son las básicas, esenciales para yo poder introducirme en esa actividad. Bueno, aquí ocurre exactamente lo mismo, cuando nosotros vamos ingresando a una nueva función, ¿cierto? A una nueva herramienta, que en este caso se llama Excel, nosotros deberíamos conocer un poquito cuáles son la estructura lógica, ¿cierto? Que está detrás de esta herramienta. Por ejemplo, cuando uno utiliza una calculadora financiera, la calculadora financiera ya trae, ¿cierto? Dentro de la fórmula, ya trae los procedimientos lógicos. Y hay algunas calculadoras avanzadas que se aplican igual como la operación que realiza, ¿cierto? Nuestro cerebro cuando hace una multiplicación, cuando hace una suma, cuando hace cualquier actividad que sea numérica. Y eso se ve reflejado en la forma de hacer funcionar esa calculadora. ¿Ok? Entonces, esa metodología, ¿cierto? Esa estructura interna que tiene de desarrollo lógico todas las herramientas, también lo tiene Excel. Y eso es lo que uno tiene que entender y percibir, de que está diseñado de una manera tal que cuando uno realiza las funciones que quiere para aplicar Excel, es lo que nuestra mente de alguna manera ya lo está realizando y eso es lo que nosotros después transformamos en números y en letras. ¿Cuáles son los conceptos básicos? Bueno, los conceptos básicos son siempre cuando nosotros utilizamos una herramienta, la usamos, ¿no? ¿Cierto? Muchas veces nosotros usamos el celular y no tenemos idea de lo que está dentro del celular. Utilizamos cierto computador y lo único que sé es que yo lo prendo y funciona. Pero ¿cuál es la parte estructural lógica? ¿Cierto? ¿Cuál es el diseño? ¿Qué herramientas conforman ese material o ese hardware para que funcione de la manera que funciona? Es lo que uno nunca se da el tiempo. Y por último dice, bueno, si a mí lo que me interesa es que el celular me sirva para mandar WhatsApp, recibir WhatsApp y hablar y ver fotos, y el computador me sirva para hacer mi trabajo, por ejemplo. Pero hay otros que son un poquitito más preocupados, ¿cierto? Se dedican obviamente a esas investigaciones, análisis y ver cuál es la estructura de fondo. Bueno, esta es la gracia de conocer un poquitito más, ¿cierto? La planilla de cálculo de cómo está conformada.
Entonces, cuando nosotros abrimos la primera expresión, que ustedes ya la han hecho muchas veces, y lo más probable es que la abren y no le dan ninguna importancia y empiezan a trabajar inmediatamente. Bueno, tiene su estructura, tiene su aspecto lógico, ¿cierto? El que esté algunos comandos, que tengamos nosotros una barra de comandos, que sean los que más se utilizan, que nosotros tengamos una parte que es el área de trabajo y cómo está conformada y cómo está diseñada esa área de trabajo. Y lo primero que nosotros nos pasan, lo más probable que ustedes ya lo saben de memoria, que el área de trabajo que se maneja en Excel, yo la puedo rápidamente definir en una celda, ¿cierto? Que es ya la menor parte que yo puedo dividir en el área de trabajo de Excel. Está dividido, el área está dividido en columnas y en filas. Eso es lo típico, lo esencial. Ahora, también veo que, ¿cierto? Hay otros conceptos que cuando uno ya se va desarrollando de alguna manera más la información, están las etiquetas, están las hojas de cálculo, está el controlador de relleno. Es decir, me voy encontrando con algunas particularidades que tiene el programa, que como les comento, ¿no es cierto? Si yo no estoy muy interiorizado, y por último, ¿cierto? Lo único que me interesa es que me funcione y que mi cuadro me quede perfecto y para hacer el trabajo que me pidieron, pero cuando uno ya lo empieza a utilizar de una manera un poquitito más profesional, es bueno saber, ¿no es cierto?, cómo está conformado y cuál es la estructura lógica que está detrás y que por qué es así. Y, ¿cierto?, si seguimos avanzando con los PPT que se les presentaron esta semana, vemos que Excel tiene la particularidad de que no solamente funciona con números, sino que también yo puedo ingresar fórmulas, ¿cierto? Puedo ingresar texto o puedo ingresar fechas. O sea, la versatilidad que tiene el programa es bastante avanzado, porque como les comentaba al principio, hay programas que son exclusivos de números y que son muy poderosos, que son muy utilizados en la industria, muy utilizados en el mundo de los ministerios en la parte pública porque manejan grandes bases de datos, y otros que son exclusivamente de texto, de análisis de letras, ¿ok? Entonces, yo tengo un programa exclusivo para un área, un programa exclusivo para otra, pero este me permite, ¿cierto?, ajustar las dos actividades, y no solamente eso, sino que también me permite aplicar el desarrollo de fórmulas, o sea, yo puedo implementar mi propia fórmula o utilizar la fórmula que ya está inserta, ¿cierto?, en el corazón de Excel, que es lo que me permite la versatilidad, la agilidad y el desarrollo tan masivo que tiene este programa. Y por último, sí, también, que también es importante, porque mucha gente lo utiliza, ¿cierto?, el tema de la fecha. Entonces ahí vemos y demostramos que este programa tiene una amplia versatilidad que me permite 4 en 1, digámoslo así, ¿cierto? Y eso ya es una gracia. Ahora nosotros también sabemos que en general, ¿cierto? Hablando así ya masivamente, Excel yo lo puedo alimentar, ¿cierto? Yo puedo ingresar datos numéricos, que obviamente están entre el 0 y el 9, y por lo tanto, ¿cierto?, está la gama de cualquier número que a uno se le ocurra, y la parte alfabética, donde, ¿cierto?, también me logra incorporar otro mundo importantísimo para el desarrollo de mis funciones, para el desarrollo de mis actividades y para la consecución de mis trabajos, porque es súper importante trabajar, ¿no es cierto?, en un ambiente alfanumérico. Y eso, en definitiva, si nosotros lo queremos resumir de una forma bastante sencilla, es lo que se le presentó en el primer PPT, ¿cierto? Nosotros sabemos que si vemos una herramienta, que es una herramienta dinámica, que yo lo puedo sacar bastante provecho, ¿cierto?, transformarlo en una arte visual es un poquitito complejo, por eso es que las PPT no son muy numerosas, porque la gracia es cada vez que uno utiliza una herramienta, yo les comentaba, un sitio independiente de la profesión que uno tenga, si yo necesito herramientas, mientras más utilice esa herramienta, más experto voy a quedar en el uso de esa herramienta. Y mientras más práctica, mucho mejor. Y esta asignatura, ¿cierto?, no es ninguna excepción. Mientras más se utilice Excel, mientras más, ¿cierto?, uno vaya aprendiendo cómo desarrollar ciertas funciones, cómo aplicar otras funciones, cómo mostrar de esta manera, cómo cambiar esto otro. Mientras más lo vaya desarrollando, mientras más lo vaya implementando, va a ser mucho mejor para lo que es el desarrollo de la asignatura. Entonces, Excel en el aspecto básico es
bastante, digámoslo así, simple, pero también es bueno conocer los sitios y ahora es bueno utilizar lo que nosotros ya estamos viendo aquí en literatura, cómo se ve en el aspecto de la herramienta como tal. Entonces yo me voy a salir de acá, voy a abrir el típico Excel. Me imagino que ahora están viendo Excel, ¿no es cierto? Sí, profe. Allá. Pensé que estaba Sí, ahí. profesor. Ya, gracias. Y estamos viendo Excel. Muchas gracias. Bueno, aquí, ¿no es cierto? Cuando uno abre la herramienta Excel, lo primero que se da cuenta uno que tiene una área de trabajo bastante amplia, y esa área de trabajo es una forma estructurada de tal manera que uno aquí se puede posicionar en un lugar específico en el cual quiere trabajar. O sea, es como un espacio de trabajo que yo lo puedo ir percibiendo, si me puedo decir que si quiero trabajar a la izquierda, si quiero trabajar al medio, si quiero trabajar a la derecha, el extremo izquierdo, o sea, el superior izquierdo, inferior izquierdo, y así, o sea, es un área de trabajo que es una disposición espacial. Esa es la gracia que tiene Excel, que de alguna manera me ubica en el espacio, ¿cierto? En el lugar en el cual yo quiero trabajar. Y se divide en celdas, que son que tienen la particularidad de ser el elemento más pequeño que yo puedo trabajar en un Excel. Y la celda no es otra cosa que la unión, ¿cierto?, de dos elementos que conforman y que participan en el área de trabajo, que son las famosas columnas, ¿cierto?, que nosotros sabemos que son en forma vertical y que estas columnas tienen la gracia de que se representan en la parte superior con letras, ¿cierto?, partiendo de la A, B, C, digamos, hasta la Z, y después viene a B y a C y así sucesivamente, y van, ¿cierto?, realizándose una cantidad increíble de aproximadamente un poquito más, pero son como 300.000 posibilidades para el lado. Y la otra característica que también maneja Excel es que tengo filas, y las filas tienen la particularidad de que estas son aproximadamente como 1.000.000 hacia abajo. Entonces, si ustedes se fijan, el área de trabajo que me permite Excel es extraordinariamente alto, porque tener, ¿cierto?, un área muestral de 300.000, 500.000, 800.000 elementos con muchas características o cualidades, que pueden ser 30.000, 50.000, es un trabajo enorme que pocas, ¿cierto?, investigaciones realizan, pero Excel lo permite. Ahora, hay instituciones que tienen muchos clientes, que llegan a tener 10 millones de clientes, ¿cierto? Como por ejemplo el Banco de Brasil, que dentro de Latinoamérica, Banco Mexicano y los bancos americanos. Bueno, algunos europeos también. Entonces ya esta herramienta les queda chica. Pero para cualquier, ¿cierto?, industria, cualquier negocio nacional, lo más probable que no supere los 300, 400, 500, 800.000 ya clientes, sería impresionantemente grande la empresa y por lo tanto puede utilizar esta herramienta. Entonces esa es la gracia de poder utilizar esta herramienta que aparece ahí, ¿cierto?, simplecita, calladita, que es como que no molesta a nadie, pero es poderosa. Y cómo se divide, como les comentaba, ¿no es cierto?, en columnas que se mencionan o que se diferencian unas con otras por las letras, y las filas que tienen un número asociado, y por lo tanto es bastante sencillo. Ahora, la unión entre una fila y una columna, ¿cierto?, es la famosa que nosotros conocemos como celda. Y esta celda es para ubicarme en el espacio, por cierto, para ubicarme en el lugar en el cual yo estoy. Porque cuando me posiciono en la celda que yo marqué, ¿cierto?, en el extremo superior izquierdo que le estoy mostrando ahora, me sale un G5. Entonces, eso es la ubicación G, por lo tanto me voy a la columna G con la línea 5. Es de una manera, ¿cierto?, guardando obviamente todas las proporciones, y por favor espero que, ¿cierto?, se entienda. Es como cuando, por ejemplo, uno lee la Biblia y te dice, ¿cierto?, capítulo 13, versículo 22. Uno se da inmediatamente y perfecto.
obviamente que también me dicen de qué libro estamos hablando. Aquí en este caso también me tienen que decir, ¿no es cierto? Porque se me dicen G5, es como me dijeran capítulo 3, versículo 12. Ya, pero ¿de qué libro? Porque la Biblia tiene, ¿no es cierto?, bastantes libros. Y acá yo me doy cuenta que Excel, ¿cierto? Si yo me voy abajo, habla que aquí me aparece la hoja 1, después tengo la hoja 3, la hoja 4, la hoja 5, la hoja 2. Entonces también me tienen que decir de qué hoja me están hablando, ¿cierto? O sea, también es una ubicación en el espacio, ¿cierto? Una ubicación georreferencial, pero que tiene que ser completa. Y esa es la gracia de utilizar una herramienta que me da esos antecedentes y yo puedo rápidamente, independiente de la cantidad de hojas que tenga, independiente de la ubicación, conociendo los espacios, yo automáticamente percibo en qué lugar está. Porque cuando yo estoy trabajando un poquito más activo en esta herramienta, inmediatamente percibo que el A1 es el superior izquierdo, porque es lo primero. Que el Z1 es el superior derecho, ¿cierto? Porque está al otro extremo del abecedario, pero igual está arriba porque está en el 1. Y si me dicen A100 o Z100, yo sé que estoy, ¿cierto?, en el inferior izquierdo o en el inferior derecho. O sea, yo sé ubicarme más o menos en el lugar del espacio que me están mostrando rápidamente en el lugar de trabajo. Ahora, si me dan un lugar intermedio, que puede ser un J, un K, un N, no sé, 150, 30, yo más o menos dentro del espacio yo sé dónde ubicar. Y ahora se me dicen hoja 1, hoja 2, hoja 3, cierto que tiene un nombre particular, yo automáticamente voy a ese punto y lo cuento. O sea, en otras palabras, me hace muy fácil el trabajo y por eso es que está estructurado de esta manera, ¿cierto?, el famoso Excel o la planilla de cálculo. Ahora, si nosotros analizamos que además, ¿cierto?, de las columnas famosas, que son la parte vertical, que, ¿cierto?, son las filas, que son la parte horizontal, y que la unión entre los dos, o sea, puede ser cualquiera, ¿cierto?, una celda puede ser cualquiera de estas, si yo simplemente le estoy destacando una en particular, en la celda es la intersección entre una columna y una fila, que me aparece, ¿cierto?, reflejada en el extremo inferior. Ahora, cuando yo veo que estoy trabajando en un área de trabajo, como les comentaba, yo necesito saber en qué hoja estoy. Y acá en sitio abajo, en el extremo inferior izquierdo, yo me doy cuenta que aparecen hojas. Hoja 1 dice acá, hoja 2, hoja 3, hoja 4 y hoja 5. Bueno, yo tengo la versatilidad y este trabajo también, ¿cierto?, es bueno de conocerlo, que primero yo simplemente clicando acá voy agregando hojas y puedo tener hojas y hojas y hojas y un trabajo, ¿cierto?, bastante numeroso con la cantidad que me permite trabajar Excel. Lo otro, ¿cierto?, versátil que tiene, que yo le puedo obviamente ir cambiando los nombres, y por ejemplo aquí aparece la primera como hoja 1, ¿cierto? Perdón, hoja 2 dice, cuando debiera ser la hoja 1 o lo primero, y aquí me aparece la hoja 2 después y la hoja 3, o sea, está como medio saltado la cosa, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la gracia también? Que yo simplemente yo me puedo posicionar en lo que es las hojas y la arrastro, y por ejemplo, si esto la pongo acá, espérate, típico cuando uno lo quiere hacer no resulta. Acá, ay Dios mío, ¿qué pasó? Acá la pongo acá. No pasó nada. Yo sé que lo hice como 100 veces y ahora no me quiere soltar el auto. Acá está. Hoja 1, hoja 3, hoja 4. Ahí está. Ahí me quedo hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, ¿cierto? Y ahí yo puedo ir simplemente cambiando los lugares como a mí se me antoje, porque esa es la versatilidad que tiene, porque yo puedo indistintamente trabajar en cualquiera una de las hojas o de las páginas y la puedo ir modificando hacia la izquierda, hacia la derecha, cuando después ya, ¿cierto?, yo puedo ir trabajando por etapas y una vez que ya tenga conformado mi proyecto, me doy cuenta que la que hice la página 4 debería ser la 3 y la 2 es la K y ahí la voy modificando. Y eso es lo importante, eso es lo bueno que tiene. Y nosotros también sabemos, ¿no es cierto?, que perfectamente, por ejemplo, aquí le podemos ir cambiar, le podemos, como si yo aprieto el ratón, ¿cierto?, al lado derecho, le voy cambiando nombre. Y aquí, por ejemplo, puede ser datos, donde aparecen los datos. Aquí, ¿no es cierto?, por ejemplo, donde aparecen
simplemente, por ejemplo, los colores, no sé, yo estoy inventando cosas, y así voy conformando mi área de trabajo independiente una de la otra. Y voy avanzando en las funciones, por ejemplo, si hay alguna que están en blanco, por ejemplo, esta que está en blanco, que no sirve de nada, yo simplemente la elimino porque además y voy funcionando con lo que yo realmente necesito y voy avanzando con mi función que tengo que realizar. Ahora, cuando ya tengo, ¿cierto?, un poquitito en cuenta cómo trabaja Excel, que son en base a columnas, filas, también tengo celdas, también yo sé que tengo rangos, ¿cierto? Y los rangos son esto que me significa, por ejemplo, no solamente una celda, sino que un conjunto de celdas. Y el conjunto de celdas, por ejemplo, ¿cierto?, pueden ser estas 6 que yo aquí estoy marcando, ¿cierto?, que le puedo poner un colorcito para dejarla clara. Y este rango abarca desde la I3, ¿cierto?, que se está aquí, se puso de color naranjo, I3 y 4, pero yo también quiero avanzar y que me abarque la I, la J y la K. Entonces, eso cómo yo lo puedo representar. El rango va desde la I, no, tiene que ser I mayúscula, 3, 2 puntos, hasta la K4. K4. ¿Cierto? Cuando yo pongo ese dato, automáticamente se sabe que estoy abarcando un rango que en este caso incluye, son 6 celdas. Y así, ¿no es cierto?, yo puedo ir por delante con respecto al tema de cada una de las funciones básicas, esenciales que maneja Excel. Ahora, cuando yo ya conformé, ¿no es cierto?, aquí lo tengo conformado para no perder tiempo en estar inventando números, cosas por el estilo, y ya tengo una tabla cualquiera, me reconoce automáticamente cuando yo ingreso acá cualquier valor, cualquier dato. Si ustedes se fijan, voy a mover esto aquí porque está acá. Acá, en esta parte aparece el concepto general. Y el concepto general está por defecto, ¿cierto? O sea, cuando yo abro el programa, automáticamente aparece en general, porque en general significa que me acepta una fórmula, un número, una letra o, ¿cierto?, una fecha. En cambio, cuando yo la voy especificando, abro y me parece que lo quiero transformar en número, en moneda, ¿cierto? Le puedo poner el peso, la fecha, fecha corta, fecha larga, la hora, el porcentaje. Entonces me va cambiando la forma que yo quiero que se conforme los datos que voy ingresando. Ahora, acá, por ejemplo, esto cuando habla de ingresos, ¿cierto?, dice ahí 100 ingresos por 1000, se supone que estos son 25, por lo tanto 25.000. Tiene el signo peso, ¿cierto? Entonces, esa es la gracia de saber que aquí me aparece automáticamente moneda, pero yo también lo puedo cambiar y le puedo poner simplemente número y desaparecen los pesos. ¿Cierto? Ustedes ya lo saben, pero se lo estoy recordando. Aquí también, por ejemplo, yo puedo, ¿cierto?, aumentar o puedo disminuir todo lo que es después de la coma, ¿cierto?, en nuestras palabras los decimales. Lo voy a dejar nuevamente en moneda, porque esos son, ¿cierto?, cuando estamos hablando de ingresos, estamos hablando de en cantidad de pesos. Esto simplemente es un cuadro, ¿cierto?, que dice relación con una empresa que se llama Starbucks, que está indicando que los ciertos clientes a los cuales se les entrega una cierta cantidad de tarjetas. Esas tarjetas son típicas las que te entregan como promoción y por lo tanto, por ser un cliente masivo o permanente que está participando activamente, te entregan una tarjetita que para la próxima cuando vayas puedes invitar a alguien y gratis el segundo, o te puedes tomar 2, ¿cierto?, y pagas uno. Y acá tiene los datos de la edad, cuántas veces en el mes van, ¿cierto? Por ejemplo, Serena Don va 8 días de los 30 días del mes y se toma 4 cafés diarios. Y tiene un ingreso aproximado, digamos, ¿cierto?, bueno, estos son, como americanos, ¿cierto?, son dólares, $25.000, que allá no se olviden que son los ingresos se miden en forma anual. Bueno, esos son los datos que me dan. Entonces aquí, por ejemplo, yo me doy cuenta automáticamente que este cuadro está muy encima, ¿cierto?, del comienzo y por lo tanto lo quiero modificar un poco. Yo simplemente me posiciono, tomo todo el cuadro que quiero chequear, le pongo control X y por ejemplo lo quiero bajar de aquí para allá y control V
y cambié completamente el cuadro, ¿cierto? Me bajó, me quedó en el lugar donde yo quiero, en el espacio. Eso bien que el lugar de trabajo ese es el lugar del espacio donde me colocan las variables que yo quiero ir realizando. Ahora, cuando yo veo cierto un trabajo y estoy haciendo una presentación, lo más correcto, lo más lógico que sea centrado, ¿cierto? Ni para el lado izquierdo ni para el lado derecho. La lógica dice que sea mejor centrado. Entonces ahí uno se tiene que posicionar en el lugar en el cual yo quiero presentar mi actividad. Estos son aspectos lógicos por los cuales trabaja este programa. Pero, por ejemplo, ahora me quedó la complejidad de que no me aparece, en el caso de ustedes, ¿cierto? Que lo están viendo atrás de mi computador, no me aparece todo el cuadro, entonces yo simplemente voy a retroceder donde estaba para que se vean todos los números y todos los valores. Ahora, una vez que yo ya tengo confeccionado cualquier cuadro, ¿cierto? Donde yo ingresé números, ingresé letras, yo me puedo dar cuenta que hay algunos que son demasiado largos, ¿cierto? Hay algunas columnas que son muy diferentes a la otra, y yo tengo varias posibilidades, pero para hacerlo un poquito más corto, yo puedo simplemente, ¿cierto?, disminuir posicionándome en el lugar de la fila, o simplemente, ¿cierto?, también lo puedo poner así, aprieto el botón, y donde me aparecen los distintos datos, y ahí me dice ancho de la columna. Si yo pincho ahí, me aparecen 10 centímetros, por ejemplo, yo lo quiero levantar un poco, lo voy a poner 15, le pongo aceptar y automáticamente me hizo toda la columna del tamaño que yo quiero. O para hacerlo simplificar, aunque no sé si son 10 centímetros o 9 centímetros, yo simplemente lo acorto y lo voy mejorando con respecto a lo que yo necesito. Acá, por ejemplo, ¿cierto?, no aparece bien los dos apellidos de este personaje, me posiciono y me ubica el tamaño que necesite para que aparezca toda la información. Ahora puede ocurrir también de que yo quiero hacer una presentación y, por ejemplo, tengo muchas columnas, ¿cierto? Y las columnas van de aquí hasta acá, y se me va perdiendo un poquitito en el espacio lo que yo necesito. Por ejemplo, si sigamos aumentando acá, esto que quede mejor. Entonces, de alguna manera, la historia, ¿cierto?, se me va alargando y puede que ya me abarque mucho la pantalla y en forma visual eso ya no se ve muy bien. Entonces, simplemente, lo gracioso es que, por ejemplo, a lo mejor el nombre de la persona no tiene mayor trascendencia en el estudio que yo estoy realizando o en la presentación que yo voy a hacer, y simplemente, ¿cierto?, yo destaco, en este caso, la columna D, botón derecho del ratón, y ahí dice sencillamente ocultar. Y yo aprieto ahí y automáticamente que yo necesito la información, por eso que no la eliminé, yo no la quiero eliminar porque es un dato que me interesa, pero para mi presentación en particular o en algún momento, siento que yo quiero juntar dos cosas o tres cosas, sobre todo cuando nos vamos a dar cuenta que es muy necesario cuando realicemos gráficos, ¿ok? Porque, por ejemplo, para hacer un gráfico, yo necesito dos columnas solamente, ¿cierto? No puedo tener 4 columnas ni 5 columnas, como en este caso que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, porque todavía no existen los gráficos tridimensionales, cuatridimensionales, ¿cierto? Nadie lo ha inventado. Los gráficos son en un plano, en el plano X y Y, por lo tanto necesito dos columnas y por lo tanto yo tengo que ocultar. Si yo quiero utilizar la 5 y la 4, o sea, perdón, la 5, el número 5, en la columna F y en la columna, por ejemplo, I, ¿cierto? Yo puedo simplemente por el trabajo que quiero hacer, oculto lo que está entre medio o lo que no me sirve y trabajo, hago mi cuadrito y después vuelvo, ¿cierto?, que aparezcan cuáles son las columnas que yo borré. En este caso, ¿cierto?, yo tengo, si ustedes se fijan, aquí yo tengo la B, la C y la E, o sea, me faltó la D. Y aquí simplemente, ¿cierto?, para hacerla aparecer, botón derecho nuevamente, y donde dice mostrar, y ahí volvió a aparecer el nombre de Serena, Mauricio, qué sé yo. Entonces, esa es la gracia, ¿cierto?, de trabajar con esta herramienta que, si ustedes se fijan, es bastante versátil, me ayuda mucho, me permite acomodarme a lo que yo necesito, aun cuando, por ejemplo, yo puedo recibir una base de datos, puedo recibir, ¿cierto?, una información que me la envió mi proveedor, me la envió algún colega, pero tiene tanta información que yo me pierdo y que está además, que no me sirve para mi trabajo, o simplemente la elimino, o simplemente, ¿cierto?, yo la oculto y después la vuelvo a aparecer. ¿Y cuál es la gracia de este cuento? Es de que cuando yo lo oculto, el sistema, ¿cierto?, el sistema motriz, perdón, del Excel lo guarda igual y después yo simplemente lo vuelvo a su origen. Y no se pierde la información. No se olviden que nosotros más adelante, ¿cierto?, cuando ustedes en su vida profesional,
van a trabajar con muchas bases de datos, mucha información importante, y que tienen que tener sumo cuidado con respecto, ¿cierto?, a el control de esa información. ¿Cierto? Alguien por ahí se acordó que nosotros estuvimos viendo organización de actividades, y la última parte de organización de actividades hablaba justamente de la seguridad, ¿cierto?, que yo tengo que tener en el control, en el cuidado de la información que yo estoy manejando. Bueno, Excel me va a permitir justamente ser una herramienta que me permita almacenar esa información, pero esa información yo la tengo que también manejar, ¿cierto? Esos datos que están acumulados, yo los quiero transformar en información, y por lo tanto puedo ir simplemente ocultando o sencillamente borrando lo que está de más, ¿ok? Como lo que acabamos de hacer. Ahora, si yo, ¿cierto?, me fijo en el área de trabajo, en la parte de arriba donde están las diferentes opciones, que son las opciones previas, ¿cierto? Yo sencillamente me doy cuenta que generalmente uno las ocupa cuando, ¿cierto?, la necesita, pero están, y eso es lo gracioso, o yo tengo una opción que pueden estar, ¿no es cierto?, en el ratón, al lado derecho, o simplemente están en la parte de arriba, solamente en la parte de inicio. Imagínense, yo puedo, como ustedes se dan cuenta ahí, y que lo más probable es que muchas veces lo han hecho, ¿cierto?, uno puede cambiar el tipo de letra, y por lo tanto me permite ser bastante versátil tener esta posibilidad, ¿cierto? No me gustó la letra, la quiero achicar, la quiero agrandar, y simplemente voy con un clic cambiando todo lo que necesito. Puedo ir cambiando, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí los ingresos lo quiero aumentar, voy a poner que sea una letra mucho más grande, claro que eso se me desapareció, así que mejor no lo voy a hacer. Pero también tengo la opción acá de agrandarlo con este o disminuirla con este. Entonces, la versatilidad que tiene esta herramienta es fantástica. Yo tengo aquí la posibilidad, por ejemplo, estos números que quedaron ahí demasiado mal ubicados, yo simplemente los puedo centrar, se dan cuenta, y automáticamente todo, porque eso es lo bueno que tiene también el programa, que independiente de la cantidad de filas o columnas, yo puedo hacer todo, automáticamente con un solo clic. Acá hay algo que es súper entretenido, que muy pocos lo utilizan, que es cuando yo quiero, por ejemplo, que algo sea ascendente, ¿cierto? Mire cómo me aparece ahí, ya para darle, ¿cierto?, algo diferente a mi presentación, o, ¿cierto?, lo quiero que sea descendente, y ahí uno, ¿cierto?, se puede ir así, diciendo, perdóname, pero este es mi trabajo, ¿ok? Y por lo tanto yo le puedo ir dando lo que yo quiero. Y así tengo ciertos textos hacia arriba, textos hacia abajo, pero en definitiva, esa es la gracia que tiene este programa, ¿cierto? Es muy versátil. Y después yo puedo seguir avanzando. Acá, por ejemplo, yo le puedo ir a abonar y puedo, ¿cierto?, combinar y centrar. O sea, bueno, en este caso, como es el apellido, lo más probable es que me va a gustar que mejor esté al lado izquierdo, pero si es por ejemplo, en este caso, si esto taza café, yo lo puedo combinar y queda mucho más centrado. Entonces yo voy amononando. Profe, Sí, dime. igual ahí donde dice contrato, no cantidad, tarjeta, prepago, igual puede acortar eso. O sea, no acortarlo, sino que No. es que eso quiero saber porque no me acuerdo cómo se hacía. No, por ejemplo, donde dice cantidad, tarjeta de prepago, Sí. como que puede quedar cantidad, tarjeta arriba y prepago abajo, ¿no? Ah, sí. No, pero eso lo vamos a ver cuando nosotros porque lo que pasa es que aquí no estamos haciendo un cuadro, y yo te lo estoy mostrando la parte básica, ¿ya? Ya. Por eso es que después vamos a ponerle cuadros, le vamos a poner colores, sombras, pero a medida que vayamos avanzando. Sí, la verdad es que es bien entretenido. Creo que la pregunta iba a que se le había olvidado a ella dónde era en ajustar texto, Barbie. Sí. Gracias. Gracias, Ticona. Buena, Nada, Ticona, te Bien, es que, profe, eso es que importante. yo le hacía esa consulta porque a mí se me olvida, a mí me costó mucho aprender Excel, hasta que por fin logré hacer algo. Entonces, por eso le estaba preguntando. Muy bien, te felicito, porque esa es la idea. La idea es perderle, porque la verdad es que cuando uno maneja una herramienta, lo más probable es que sea muy superficial, pero aquí queremos darle un poquitito más de provecho, sacarle un poquitito más de información. Pero la verdad es que no se olviden que esta primera clase son los aspectos básicos. Yo les estoy mostrando lo esencial que aparece de cada uno de los aspectos de la barra de herramientas. Ahora, por ejemplo, no todos lo usamos, ¿cierto? Hay que usarlo, por ejemplo, aquí aparece insertar o eliminar, y uno simplemente ya, para uno está tan acostumbrado que aprieta el mouse y pone quitar, ocultar o eliminar.
pero yo también tengo la posibilidad de acá. Ahora, otra de las cosas importantes cuando nosotros utilizamos muchos cuadros, muchos números, muchos datos, por ejemplo, aquí está la edad de los personajes, y la edad de los personajes están, bueno, obviamente, este es de una manera, ya está ordenado, ¿cierto? Que generalmente cuando se hace un análisis aparecen las personas. Dime, Bárbara. No, es que mi compañero me dice de que eso se llama ajustar texto. Sí, no sé, sí, Sí. eso fue también, ya lo habían comentado, parece que no escuchaste. Pero gracias, Barbarita, Sí. eso es, ajustar texto. Ya. Ok, bueno, entonces, como les comentaba, ¿cierto? La mayoría de los datos cuando son in situ o son del momento, puedes bajar la manito nomás, Bárbara. Aparecen al azar, ¿no es cierto? Los datos no están muy claros, pero aquí ya están ordenados, porque si ustedes se fijan, parte del 20, 23, 25 hasta el 51, y ahí lo tengo con rojo para destacar, ¿no es cierto?, la última fila, que es el último personaje, que se llama Luis Alberto, pero yo quiero presentarlo de una manera diferente. Yo no quiero que sea de menor a mayor, sino que sea de mayor a menor, ¿cierto? Y ahí simplemente yo me voy a esta herramienta que aparece acá, que dice ordenar o filtrar, y me voy a decir de mayor a menor. O sea, me tiene que cambiar el 51, va a tener que aparecer arriba, y el 20 abajo. Si yo aplico acá, si ustedes se fijan, estoy cambiando solamente la columna G, y por lo tanto, si me cambia la columna G, ¿cierto?, me va a quedar un desorden más o menos, porque resulta que Luis Alberto ahora va a quedar con 20 años y la pobre Serena Don va a quedar con 51, y eso sería, ¿cierto?, un error garrafal del sistema. Pero si yo aplico acá, si ustedes se fijan, automáticamente el sistema Excel también es inteligente, por lo tanto no es como otra herramienta que yo simplemente aplico algo y el sistema me lo realiza y no me da una coseta. Aquí me abre y me dice una coseta, ojo, cuidado, pero tú tienes otros datos que los tienes que cambiar o lo quieres cambiar así, tal como quieres hacerlo. Entonces uno dice, ¿ampliar la selección o continuar solamente con la actual? No, yo simplemente le digo, bueno, en realidad qué bueno que me acordaste, tengo que cambiar todo, y le pongo ordenar, y por lo tanto los 40, los 51, todo lo que está en rojo debería estar ahora arriba, y se dan cuenta ustedes ahora ya, Luis Alberto aparece con el primer lugar, pero con todos sus datitos como corresponde, y esa es la gracia, como les digo, de manejar una herramienta que de alguna manera me va ayudando en el avance de mis actividades. Ahora, Profesor, ¿sí? disculpe, es que lo que pasa es que justo abrí la puerta, venían, esa última parte no la alcanzaba a ver, disculpe, compañero. No, no te preocupes, lo que vamos a hacer ahora. Calla el perro, oye. Ya, mira, vamos a volver para atrás, ¿cierto? Yo quiero, como les decía, de cualquiera de los datos, yo los quiero ordenar. En este caso, por ejemplo, los quiero ordenar de mayor a menor, pero no, o sea, que no quiero que sea el mayor, quiero que sea el menor. Entonces me posiciono, obviamente, en la columna G, que es la que me está dando la edad de las personas. Me voy aquí al extremo derecho superior y dice, ¿cierto?, ordenar o filtrar, pincho ahí y me dice de menor a mayor. O sea, ahora el 51 que está arriba, obviamente el pobre Luchito, que soy yo, va a estar abajo, ¿cierto?, porque es el mayor de todo. Entonces simplemente pongo ordenar de menor a mayor, pero como les comentaba, si yo cambio una sola columna y me cambia el programa los datos, resulta que Luis Alberto sería buenísimo, va a quedar con 20 años, y la pobre Serena Don va a quedar con 51. Y eso sería un problema que si no me doy cuenta y hago la presentación y todos felices, ¿cierto?, me puede transformar en un problema bastante complejo porque la información va a estar errada y por lo tanto, ¿por qué? Porque los datos así lo hicieron. Entonces, cuando yo aplico el cambiar de menor a mayor, me abre, ¿cierto?, una acusete. Entonces la acusete me dice, y siempre la acusete en Excel está, ¿cierto? Cuando yo hago una fórmula y aprieto, en vez de más, tiene que ser un multiplicado, un por, automáticamente me arroja un error, ¿cierto? No puedes aplicar la fórmula. Y ahí a veces, muchas veces está, lo más probable que ustedes, ¿cuántas veces le ha pasado? En que me equivoqué, no falta, era una coma y no un punto coma. Bueno, aunque parezca mentira, es lo bueno de este programa. Entonces yo, claro, dice, ¿tú quieres ampliar la selección a todas las columnas? Sí, pues en realidad, porque si no, como te digo, Luis Alberto va a quedar con 20 años y Serena va a quedar con 51. Y eso es errado. Entonces simplemente le digo, sí, ok, tiene razón, cámbialos todos, por favor, y me los cambio automáticamente. Y aquí, ¿no es cierto?, el pobre Luchito aparece ya con los datos que corresponden, que los tengo destacados en rojo, porque obviamente esa es la gracia para que me cambie todos los datos y no solamente me cambie uno. Ahora,
Eso es importante, claro que es importante, porque cuando yo analizo grandes bases de datos y lo quiero modificar a mi manera, ¿cierto? Yo voy a ir viendo de qué manera lo voy a ir realizando. Cuando nosotros, un poquito más adelante, realicemos ya la conformación, o sea, la confección de cuadros dinámicos, vamos a jugar un poquitito más, ¿no es cierto?, con todas las opciones que uno puede tener. Como le digo yo, es un pincelazo, porque si ustedes se fijan, vamos recién en la primera parte de inicio, después tengo insertar, tengo diseño de páginas, fórmulas, datos, revisar y vista. Pero la verdad es que la mayoría de estas cosas, uno, en términos sencillos, no es lo que mucho utiliza. Generalmente, ¿cierto?, yo utilizo, bueno, siempre, obviamente, lo que más participa uno en el inicio, en insertar, porque aquí yo puedo insertar tablas, ilustraciones, gráficos, vínculos y texto. Bueno, nosotros, ¿cierto?, vamos a ver las funciones de texto y vamos a ver las funciones de gráfico, por lo tanto, en alguna parte, ¿cierto?, más adelante en la clase, en la asignatura, perdón, vamos a ir viendo cada uno de estos. Lo otro que también, si uno revisa, son las fórmulas, porque nosotros vamos a ver, por ejemplo, fórmulas o las funciones matemáticas, las funciones estadísticas, ¿cierto? Y aquí están, funciones matemáticas y trigonométricas o más funciones, y ahí está la función estadística, la de ingeniería, qué sé yo. Entonces, por lo tanto, si ustedes se fijan, el programa es bastante interesante y muy bueno en cuanto a la conformación de funciones. Solo que uno normalmente aquí, por ejemplo, tiene la función de texto y tiene las funciones lógicas. Entonces, este es un programa bastante entretenido que normalmente uno, en la vida profesional, inclusive si todo lo utiliza 10, 20, 80%, pero cuando ya se profesional, pero en la vida profesional me imagino, pero en el uso cotidiano. Cuando uno ya trabaja en la herramienta y es experto en la herramienta, ¿cierto?, uno puede hacer maravillas. Realmente es impresionante cómo uno se puede manejar. Profesor, ¿Perdón? Una consulta. Lo que pasa es que yo manejo bien poco el Excel, con ¿Ya? ayuda puedo hacer las cosas, porque lo único que sé ocupar es la autosuma, pero para sacar los porcentajes tengo que pedir ayuda. No, no te preocupes, que eso lo vamos a hacer acá. O sea, vamos a saber todo lo que... Típico, ¿se acuerdan? Cuando vimos estadística que sacamos la media, el promedio, la moda, ahora lo vamos a hacer con un clic. Así de simple. Bueno, cuando uno tiene una calculadora estadística también, pero en este caso, eso es la gracia que tiene el usar una herramienta que ya tiene incorporada la fórmula al interior. Cuando veamos las funciones matemáticas va a ser lo mismo, la autosuma, el promedio, el menor que, el mayor sí, todos esos detallitos, con un par de clics, automáticamente lo va a mostrar. Ahora, yo siempre les comento, y eso es bueno, que independiente de que sea una herramienta espectacular y que sea automática, de alguna manera uno tiene que ir chequeando los datos, porque se puede pasar que yo ingresé, ¿cierto?, mal la información, y esa información va a arrojar una decisión errada. Entonces, yo tengo que siempre ir controlando de alguna manera las herramientas que estoy utilizando. ¿Por qué? Porque no es que se equivoque la herramienta, es difícil que Excel, ¿cierto?, haga una multiplicación mal, o una división mal, o un logaritmo, o alguna fórmula matemática que desarrolle, ¿cierto?, un procedimiento que se equivoque Excel. El que me equivoqué fui yo cuando ingresé la fórmula, o utilicé otra fórmula que debería haber utilizado la A y utilicé la B, y como el programa obviamente no va a saber lo que yo quiero de la A, sino que simplemente si le mostré el B, me va a aplicar la operación. Yo siempre tengo que tener el control y el cuidado de que eso no me ocurra, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, es bastante entretenido el programa. Ahora, si yo voy avanzando, y por ejemplo aquí yo siento como les mostraba, tenía los colores, tenía los datos, yo puedo ir realizando, aquí voy a empezar a eliminar, porque si no, esto me van a quedar ahí los colorcillos bueno, en realidad esto lo puedo hacer después, así que simplemente lo voy a dejar ahí. Ahora, por ejemplo, yo tengo los datos en esta columna, ¿cierto?, en este cuadro. Pero resulta que acá, por ejemplo, yo puedo poner, aquí están los datos generales, y aquí yo puedo decir que en esto va a decir simplemente, por ejemplo, lo que más va a mandar va a ser la edad. ¿Ok? Entonces ahora yo estoy interesado en que los datos que aparecen en la columna G, que son los años de las personas, los quiero traspasar a otra tabla, ¿cierto?, a otra hoja, para hacerlo más sencillo, que yo llamé edad, porque en base a eso yo voy a utilizar otra herramienta, por ejemplo, de promoción, voy a juntar a los jóvenes para darle un horario particular, o empezar a analizar otro tipo de situaciones. Bueno, entonces aquí, ¿cierto?, lo gracioso es que yo puedo conectar una hoja con la otra,
y no tengo que estar traspasando, bueno, en realidad, ¿cierto? Es tan sencillo como yo lo podría hacer simplemente copiar y pegar, ¿cierto? Que es lo que uno hace generalmente cuando uno realiza esta situación, simplemente pone eso y chao, ¿cierto? Pero la idea es que lo hagamos un poquito más profesional. ¿Y por qué? Porque yo permanentemente puedo estar modificando los datos, ¿cierto? Estos datos yo los puedo estar modificando, y por lo tanto, si modifico este dato, me tengo que acordar que en la hoja 3 parece que puse el tema de los datos de la edad, y bueno, ahí tengo que ir a la hoja 3 y modificarlo. Entonces, simplemente, y esa hoja 3 puede estar con la hoja 10 y otros datos más por acá, entonces se me puede complicar la historia porque encima otra persona lo hizo y no dejó nada claro, y ahí me compliqué yo porque va a tener que ser todo nuevo cuando la situación está hecha. Entonces, ¿cuál es la gracia? ¿Cierto? Yo simplemente digo, bueno, por ejemplo, los datos de la edad que están en el G, que parten del G2 al G21, yo quiero que aparezcan igual en el G, ¿cierto? 2, no, aquí estamos en el 5, del G2 al 21, no. Acá, voy a hacerlo aquí. Acá, ¿cierto? Yo quiero que aparezca ahí, en esa columna. Bueno, puede ser en el G, en el H, pero yo simplemente estoy diciendo que aparezcan en acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Posiciono, ¿cierto?, en el lugar que yo quiero y pongo el signo igual. ¿Igual a qué? ¿Cierto? A toda la columna que aparezca aquí, del G4 al G23, independiente, como le digo, de que sean exactamente los mismos números. Yo los puedo modificar, los puedo cambiar, pero yo quiero que aparezca en esa parte, aparezcan los datos que aparecen aquí. Y acá simplemente yo me posiciono y aprieto el control. Si ustedes se fijan acá, los datos partieron con el G5, esa acá, de 25. ¿Cierto? Yo puedo seleccionar parte de los datos o toda la columna, pero aquí resulta que, oye, me apareció un solo dato, no. Pero resulta que, ¿cierto?, como nuestro programita es inteligente, yo simplemente tiro para abajo y automáticamente me asuma la fórmula. Y acá me está diciendo que, por ejemplo, de este G, que es 25, el G5, que fue el que le di yo la orden, que de 25 hacia abajo me interesa repetirlo, por ejemplo, ¿cierto? Me interesa considerarlo. Ahora, por ejemplo, si yo vuelvo a cambiar, porque esa es la gracia, ¿cierto? Aquí ya me aparecieron los datos, y automático, y si yo quiero cambiar, por ejemplo, digo, ¿sabes qué? Viene otro compadre y me dice, no, ¿sabes que a mí no me gusta que sea el menor? Voy a hacer lo que sea el mayor. Ok, el tipo va, se mete, sin decirle a nadie nada, cambia los datos, ok, los cambia todos, y ahora me apareció Luis Alberto con 51 arriba, ¿cierto? Y así, 50, 45, pero aquí como parte del G5 partiría del 42 para abajo, y por lo tanto yo me voy a ver, y ahora, si ustedes se fijan, están los datos también cambiados. Entonces, esa es la gracia de manejar una herramienta que cuando yo estoy haciendo un trabajo, ¿cierto?, bastante avanzado, que signifiquen muchas hojas, ¿cierto?, o que signifiquen que yo tengo que, la información la tengo que ir permanentemente traspasando de una hoja a otra, y si son 10 hojas, 8 hojas, ¿cierto?, para acordarme que de la 1 tengo que irme a la 3, de la 3 a la 6, y así, para no complicarme, utilizo esta herramienta, y a medida que yo voy cambiando la información original, base, ¿cierto?, que me permite para la otra hoja, automáticamente eso va realizando ese trabajo. Entonces, si ustedes se fijan de que es entretenido eso. Si es necesario manejarlo un poquitito más, es muy bueno porque me permite hacer presentaciones un poquitito más entretenidas, ¿cierto?, más adecuadas a, por ejemplo, a personas que tienen el conocimiento muy avanzado, pero les cuesta transmitirlo en un número, en datos, y esta herramienta me permite, de alguna manera, ir mejorando esa situación, y lo que a veces yo quiero decir, que no transmito bien, ¿cierto?, o me doy vuelta mucho en el bla, 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 y muestro una buena imagen, muestro un buen cuadro, muestro un buen gráfico, me puedo ganar ese proyecto. Entonces, esa es la gracia de manejar esta simpática herramienta que se llama Excel, ¿cierto?, la famosa planilla de cálculo. Bueno, ya no les quiero abrir más porque ya son como las 9:05, pero esa es la gracia, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros vamos a ir viendo a medida que pasan los días, a medida que pasa la semana, nos vamos a ir introduciendo un poquitito más en el manejo de esta entretenida herramienta, ¿ya? Así que, bueno, voy a dejar de, antes que se me olvide, como dijo Guaso, ¿cierto? En este módulo existe esa tarea, ¿cierto?, que también es en grupo,
y que es lo que yo les dije ahora. O sea, por ejemplo, ¿cierto? Lo que van realizando, lo que van haciendo, si lo pueden traspasar de alguna manera en un trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, hubo algunos de ustedes que se preocupaban, profe, yo lo mandé en Word y usted pidió en PPT. Independiente, yo la verdad es que yo no me complico si ustedes me lo mandan hasta en un cuaderno, le sacan la foto y me lo envían. Lo importante es que envíen el trabajo, ¿ok? Ahora, obviamente que si están trabajando en Excel, ¿cierto? Lo tienen que mandar en Excel. Ahora, para algunos de ustedes es mucho más fácil, ¿cierto? Hacer un pantallazo y pegarlo a lo mejor en un PPT que en un Word, pues si es que lo quiere mandar o puede trabajar en Word, ¿cierto? Automáticamente yo sé que pueden trabajar en Excel y lo hacen ahí, fantástico, ¿cierto? Pero esa es la gracia de esta actividad inicial, que tienen que, lo mismo que lo estoy presentando yo, los aspectos básicos, ¿cierto? Mostrar qué es lo que es una fila, una columna, qué es lo que es un rango, qué es lo que es una celda, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es lo que ustedes me tienen que presentar. Obviamente que yo sé que van a haber algunos trabajos que van a ser más entretenidos que otros, ¿cierto? Van a presentar más datos de lo que yo, o sea, de todo lo que mostré, algunos más, y ahí, ¿cierto? Va a estar la evaluación de ustedes, que estas muestras han sido muy buenas y que espero que sigan así. Ya. Ahora voy a dejar de compartir, me vuelvo a la salita. Profesor, yo quería hacer una consulta. Mireya. Dale. ¿Alguien más habló? El trabajo en... Elizabeth. No, pero ¿Aló? alguien más parece que le iba a hacer una consulta antes que yo. Profesor Sí, Mireya. espérate, que yo tenía aquí el chat. No, ¿quién quiere hablar? La Mireya. Dime, por favor. Profesor, dice que tiene que ser mínimo de 4 personas. No, sí, pero no se preocupen por eso, porque eso es general. O sea, los que ya lo están haciendo individual, no se preocupen porque me lo mandan individual. ¿Cierto? Aquí no es una obligación, trabajo de a lo menos 4 personas. Si hay un grupo de 3 personas, hacen su grupito y me hacen el trabajo. No se compliquen por eso. Sino que eso es como lo base general cuando uno sube el material, que uno dice, bueno, trabajo grupo, no más de 4 personas, o a lo menos 4, pero olvídense de esa información, ¿ya? Lo importante es que lo hagan, nada más que eso, ¿vale? Ahora no se olviden que esto va a ocurrir tanto en las tareas como en las pruebas, ¿cierto? En la evaluación, igual aparece el trabajo en grupo, ahí todo el tema, pero si yo, ¿cierto? Alguno de ustedes ya está trabajando en grupo, o sea, de forma individual, y ya me han mandado los trabajos, ¿cierto? Y han sacado excelentes notas, siguen así nomás, y siguen trabajando solitos, no se compliquen por eso, ¿vale? Ya, profe, ahora yo. Yo quería consultarle porque ahí hay dos trabajos, hay 2 tareas más la evaluación. Sí. Ya, esta tarea la que usted mostró recién, sí. Y hay otra tarea que dice de cómo realizar una impresión. ¿Eso se refiere literalmente a cómo los pasos para imprimir? Exacto, sí, porque o sea, no es realizar la impresión, porque ¿para qué me No. Profe, aquí estoy diciendo, mire cómo sería la hoja. No. Bueno, si lo quiere hacer así, espectacular, pero en definitiva son los pasos, los puntos. Yo lo primero tengo que abrir, ¿no es cierto? Ir a imprimir, tabular, y entonces... Ya, sí, porque igual el Excel es complicado de repente acomodar la hoja de Excel para realizar la impresión. Exacto. Ya, y lo otro... Esa es la historia. Dime. Ya, lo otro es la evaluación. Porque ahí dice que, a ver, déjeme ver, tengo ahora, que hay que hacer, no, tengo abierta la tarea, el trabajo, la evaluación, pero que hay que hacer, hay que realizar una hoja de Excel o un libro de Excel en la evaluación, que tiene que tener celda, columna. Es lo mismo que dijo ahora Eli. Exacto. Si la pregunta dice que tienes que hacer, porque yo lo estaba viendo recién lo bajé y dice que tienes que ver las filas, las columnas, todo lo que vimos ahora. O sea, es como ustedes lo van a presentar, o sea, lo pueden presentar a colores, lo pueden destacar, lo pueden meter en la fila, hasta la columna. Esa es la gracia de cada uno de los grupos. No todos lo van a presentar de la misma manera, ¿cierto? Algunos pueden presentar, no sé, por el lado izquierdo, por el lado derecho, al medio, las columnas A, B, C, no sé. O sea, y ahí está la creatividad de cada uno de ustedes. Ese es el punto, ¿no? Esa es la primera tarea. Yo estoy hablando de la evaluación. Sí. La evaluación es... La evaluación es igual, no se olviden que generalmente, ¿cierto? Y por lo menos eso es lo que yo hago en la asignatura, sobre todo en esta asignatura online,
que las tareas, las funciones, las actividades que uno realiza en lo formativo me ayudan bastante para realizar la sumativa. Entonces, en otras palabras, ¿cierto? No es una pérdida de tiempo, porque si yo la realizo bien y me encuentran espectacular la tarea, o sea, ¿cierto? El foro en este caso, o la tarea, se supone que ya tengo bastante avanzado el trabajo final, que es la sumativa. Entonces, esa es la base. ¿Okay? Que le sirva Profe, pero las tareas formativas, no, usted no las está, son formativas. Por eso te digo, las tareas El formativas foro me uno, ayudan a la sumativa, pero no es sí, nota. pero usted no la Por está eso, evaluando. No, pues si no es Sí. nota. Las formativas no se evalúan. O sea, no llevan nota. Se evalúan en el sentido, sí, mira, te fue bien, perfecto lo que pusiste, ¿cierto? Está bien en el punto, pero no tienen nota, no te aportan al promedio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Generalmente lo que pasaba en las asignaturas anteriores es que muchos alumnos no hacían esas actividades porque total no me sirven, no me ayudan y encima no me evalúan. Pero ahora, ¿cierto? A medida que van avanzando, lo pueden realizar porque cuando lo realicen me lo envían y yo les digo, oye, perfecto lo que pusiste, muy bien el trabajo. Después se van a dar cuenta que la tarea que es sumativa, que sí tiene nota, es muy parecida a una de las actividades que yo ya realicé. Entonces, en otras palabras, tengo avanzado casi, no quiero decir el 100% porque no siempre están igual, pero por lo menos un buen porcentaje, le agrego otra cosita adicional y terminé la evaluación. Esa es la Sí, idea. pues, porque la tarea sumativa es explicar el tema de Excel, no hacer un cuadro de Excel. Es Por eso, diferente. pero para explicarlo, ¿cierto? Le vuelvo a insistir, para explicarlo es mucho mejor una imagen que 1000 palabras. Sí, con eso se lo dije Sí, todo. po. Sí, entiendo eso. Sí. ¿Ya? Ya, chicos, ahora Ya, sí que... gracias, profe. La Bárbara quería anotar en la formativa. Claro. No, yo tengo claro de que las si no- formativas sí, no tienen nota. no son con nota. Así es. Pero es importante recordarlo. Además que acá, Ya, pero igual se profe, ganó sus décimas por tirarse a la piscina y preguntar, po, ¿cierto? No, está bien. uy, Ah, Chicos, pueden preguntar lo que quieran. Lo Además- importante es que además les que quede estoy claro. en- ¿Ya? además que muchachos, estoy muchachas. enferma, profe, y estoy en ¿Ah? clase igual. Además ¿Cómo? que estoy enferma y estoy en clase igual. Ah, qué bueno. Felicidades. Ya, Un chicos y punto. chicas, que estén muy bien. No se olviden, el miércoles en este mismo canal, a esta misma hora. Ah, gracias, Chao. profesor, que esté Buena. bien. Cuídense. Chao, chao. Los que Gracias, tengan profe. invito a que se mejoren. Que esté muy bien. Chao, chao. Hablamos. Chao. Ya, descansa. Chao, chao. Déjate.